Muy buenos días, profesoras y compañeros. Somos el grupo 2 y vamos a presentarles un resumen de preguntas acerca del artículo titulado Estimular, apoyar y guiar las matemáticas. Tres funciones claves del rol del profesor para facilitar un discurso matemático efectivo. Escrito por Megan Staples y Cheryl King. Vamos a participar en esta discusión Mirel Zavala, Josafat Velázquez y mi persona, Marco Molina. En nuestra intervención vamos a responder algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es un discurso matemático significativo? Bueno, un discurso matemático significativo no solamente está limitado a las palabras que el profesor dice, sino que utiliza muchos medios y muchos métodos para poder apoyar esta comunicación entre el estudiante y el profesor. Puede incluir diagramas, puede incluir este lenguaje no verbal a través de los gestos, a través de las interacciones que se tiene con estudiante-profesor. Am, el fin de todo esto es poder proporcionar herramientas a los estudiantes y que ellos tengan ideas para poder razonar todo esto. La discusión se puede enfocar en conceptos, se puede enfocar en procedimientos, en la resolución de problemas y específicamente en plantear esas estrategias para resolver esos problemas. Y englobado en todo esto, pues está el razonamiento que debe tener el estudiante. ¿Por qué es importante comprometer a los estudiantes en un discurso matemático significativo? Partiendo de la idea de que algo que es central dentro del discurso es que siempre va a haber un contenido matemático por compartir. De acuerdo con la lectura y con las reflexiones que hicimos como equipo, nos dábamos cuenta que es importante que los alumnos participen porque también ellos van incrementando el conocimiento de las matemáticas al comunicar y argumentar de forma matemática, así como que también van desarrollando una capacidad para criticar el razonamiento de otros, es decir, no solamente se centran en lo que ellos pueden producir, sino que comienzan a desarrollar cada vez más ese criterio para abordar las propuestas tanto de sus compañeros como del propio docente. Este proceso, como lo vemos en el esquema, nos lleva a un proceso de reflexión o incluso de metacognición que deriva en una comprensión más sólida del contenido, lo que hace que el alumno pueda apropiarse del contenido mismo y no solamente sea un consumidor, sino que también pueda producir contenido. Esto hace que sea un proceso cíclico en donde el docente, no como alguien fuera del proceso, sino también como una persona activa del proceso del discurso, el docente va recopilando lo que los alumnos van produciendo y vuelve a hacer nuevas propuestas. El rol del docente, además de guiar, además de supervisar incluso, pues es también el de proporcionar el de proponer, perdón, o el de propiciar ese mismo contenido. Y aquí el proceso del docente también está en constante cambio o en constante alimentación. Y veíamos que algo importante es que aquí en este proceso el docente esté pendiente de lo que el alumno produce, de lo que el alumno da, para que eso vaya modificando el contenido que propone. Por ello es importante que el alumno participe, que se vuelva alguien activo, que no solamente sea un consumidor, sino también un productor de contenido. Bueno, la siguiente cuestión es, ¿qué es facilitar un discurso matemático significativo? Este trabajo difiere un poquito del resto porque es el maestro quien con tiempo prepara esa discusión, tiene que pensar con tiempo qué es lo que quiere desarrollar dentro de la clase. Una vez que ya intuyó que debe desarrollar un discurso orientado hacia la reflexión y hacia la instrucción, eh, pues bueno, también hay que preparar esta parte, ¿no? Entonces, el trabajo, repito, comienza un poco antes, no durante la sesión, sino que él debe de comenzar a identificar primero, por ejemplo, qué objetivos desea abarcar, cuál es la lección que desea dar. Necesita también preparar esas tareas que le ayuden al estudiante a cimentar el conocimiento
porque si bien a lo mejor se logró que el alumno comprenda muy bien todo el concepto a través de este discurso reflexivo e instructivo, bueno, ahora también hay que cerrar, ¿no?, este ciclo a través de dejarle alguna tarea que abarque pues lo que se vio durante la sesión, ¿no? También es necesario establecer normas en el aula, pero más que nada estas normas están orientadas hacia motivar al estudiante, o sea, que siga con esa perseverancia de seguir integrando su conocimiento, ¿no? Construir, obviamente, las relaciones con el estudiante. Estos son algunos de los puntos que se ven, ¿no? En lo que eso implica facilitar el discurso matemático. Entonces, el profesor es responsable de coordinar el grupo, apoyar esas interacciones que se están dando dentro del aula y sobre todo aquí es ayudar a alcanzar los objetivos deseados, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, resumimos en 4. Sería identificar los objetivos, como ya lo mencioné, seleccionar las tareas, que todo esto es un trabajo previo al discurso, las normas en el aula y pues la construcción de estas relaciones con los estudiantes. Bueno, dentro de las funciones claves que facilitan el discurso matemático significativo, nos estamos dando cuenta que son 3 y básicamente son estimular, apoyar y orientar. Vamos a profundizar más en ellas. Bien, la primera función clave del profesor para facilitar un discurso matemático significativo es el estimular el pensamiento de los estudiantes. El razonamiento de los estudiantes es la parte central para tener un discurso matemático significativo. Los maestros pueden proporcionar un banco de palabras, un vocabulario específico para precisamente apoyar la comunicación de los estudiantes y desarrollar habilidades a través del tiempo. El tiempo es importante en el razonamiento de los estudiantes, ya que el profesor puede dar momentos para que los estudiantes piensen acerca del problema, planteen, formulen una estrategia y pensar cómo podrían trabajar y cómo podrían expresar sus ideas. El profesor también podría invitar a esta estimulación de ideas en la clase, en donde podemos ver que el lenguaje se debe centrar precisamente en las ideas de los estudiantes y más no en lo que sería una respuesta correcta. Además, se debería fomentar o apoyar una comunicación clara, expresando y articulando los pensamientos en una estructura que sea organizada. El profesor también, en esta parte de estimular el pensamiento de los estudiantes, puede incorporar varios elementos, como son elementos visuales o elementos manipulativos, y de esta manera dar oportunidad a que los estudiantes los referencien, es decir, eh, traigan a colación estos elementos que son más fáciles de recordar, pues precisamente para describir las ideas que se quieren transmitir. Bien, la siguiente función es apoyar los intercambios entre estudiantes sobre ideas matemáticas. Bueno, básicamente, para que estas ideas se den, el maestro debe asegurar que las ideas que transmiten los estudiantes sean accesibles de manera continua, sobre todo cuando los estudiantes empiecen a aportar una nueva idea. El profesor además debe de gestionar esa comunicación de ideas entre estudiantes y tomar turnos a medida que se va desarrollando esa discusión. Las ideas que aportan los estudiantes se convierten en el foco de la discusión. Los profesores solamente se encargan de monitorear y actuar según sea necesario para mantenerse en una posición en la que puedan entender los estudiantes y se contribuya a una conversación colectiva. Se alienta a los estudiantes a pasar, por ejemplo, al pizarrón para que compartan y registren ese razonamiento que ellos han tenido o métodos de solución que han encontrado. El docente se puede apoyar de codificación de colores, de imágenes y reformulación de ideas claves. Esto ayuda bastante al estudiante a centrar más la idea. Según Chapin, O'Connor y Anderson, han propuesto un conjunto de 5 motivaciones del discurso diseñadas para apoyar las discusiones en el aula a prestar atención.
entender y desarrollar las ideas de los demás. La primera es revoicing. El docente repite lo que el estudiante dice y posterior solicita una aclaración. La siguiente es repetir. El docente ahora pide a los estudiantes que repitan el razonamiento de otras personas. Aquí cabe destacar que tanto el revoicing como el repetir, ambos lo que buscan es establecer una idea y permitir a los estudiantes acceder a ella dándole un sentido. Luego viene la parte de razonar. El docente pide a los estudiantes que apliquen sus propios razonamientos eh, o al razonamiento de otra persona. Entonces, se les pide que piensen en una idea que otorgó otro estudiante y los obliga a tomar una postura si están de acuerdo o no en contra de esta idea que se está presentando. Luego viene completar. El docente incita a los estudiantes a que continúen con esa dinámica de participación. Pues, él los dirige a prestar atención a las ideas que algún otro estudiante pudo aportar y les solicita que sigan contribuyendo basándose en esa idea que ya captó, ¿no?, dentro del grupo. Y finalmente, el tiempo de espera, ¿no? O sea, esperar. El docente usa ese famoso tiempo de espera para que el alumno pueda compartir su idea y le da esa pauta a que el alumno pueda establecer esos puntos en común, ya considerando a través de esa extensión de la contribución que él puede realizar. La tercera función clave del profesor es guiar y ampliar las matemáticas. Sabemos que el profesor tiene este rol de ser un guía, de ser un acompañante en lo que respecta al discurso matemático en el aula. Sin embargo, tiene ciertas características esta implicación de guiar a los alumnos. De ahí que en el texto nos muestran u organizan esta información o este rol del profesor como guía en estas motivaciones que vemos en la diapositiva que derivan en poder guiar el discurso y no solo guiarlo, sino ampliarlo. Dentro de estos movimientos o de estas motivaciones está el que él pueda resaltar estos aspectos que el alumno aporta, las ideas que él aporta respecto al contenido matemático, el docente tiene esa tarea de poderlo resaltar, de recibirlo, de procesarlo y de ampliarlo, de maximizarlo al momento de proponerlo en la clase. Otra de estas motivaciones, pues, es poder estimular a los estudiantes para que él ofrezcan razonamientos y argumentos más sólidos, que no solamente puedan centrarse en el procedimiento. Lo decía la lectura de manera muy puntual, no solo centrarse en la respuesta del alumno, sino en el proceso, en lo que él obtuvo. Esto deja de lado o cancela también las expectativas del profesor y más bien él tendría que estar centrado en observar cómo el alumno está pensando, cómo está procesando. La siguiente tarea o motivación es considerar los errores como oportunidades, no cancelar de por sí el procedimiento que el alumno está realizando, aunque no se llegue a un proceso o, perdón, a una respuesta correcta. El docente es aprovechar lo que el alumno ya hizo, poder verificar cuáles fueron sus procesos para poder llegar hasta ese punto y a lo mejor juntos tener esta mirada retrospectiva y poder identificar en qué punto el proceso se desvió, en qué punto no llegamos a una solución, ¿no? Pero aprovechar esa parte del error como algo que motive la mirada retrospectiva y por lo tanto la realimentación. Otra de las motivaciones es ofrecer información para que los estudiantes requieren para que ellos prueben sus ideas. No, los estudiantes no lo saben todo. El rol del docente ahí es primordial, puesto que puede completar con algún conocimiento que él posee, puede completar o permitir originar que el proceso del alumno se complete con alguna idea, con algún elemento que le dé al estudiante sin que esto supla la función que el estudiante tiene que hacer, sino que siga en este proceso de pensamiento, siga en este proceso de solución y que nada más sea el que vaya dando esas guías para que el alumno lo logre. La siguiente tarea, pues, es pedir que los alumnos puedan comparar dos métodos.
Sabemos que en matemáticas, al enfrentarnos a la solución de un problema, pues no solamente va a haber una vía. De ahí que tendríamos que escuchar todo lo que tienen que decir los alumnos respecto a su procedimiento que estructuraron para atacar o para resolver esa situación, y que el alumno pueda ser capaz de comparar, encontrar elementos que él propuso, elementos que propuso su compañero, y que también vaya a lo mejor reestructurando no solamente sus procesos, sino también esas redes que él va generando, pues para que le lleven a caminos quizá más cortos, a caminos que le representen menor tiempo, etcétera, que él puede ir reconstruyendo también las ideas que posee, que él puede ir cuestionando las certezas y generando unas nuevas. Y la otra tarea que nos presenta la lectura perdón, el otro movimiento que nos presenta la lectura es presentar un nuevo ejemplo. Si ya llegamos a una solución, si ya los estudiantes agotaron este proceso, pues entonces proponer algo en donde ellos movilicen lo aprendido a una situación nueva. Y con esto pues también sirve poner contraejemplos en donde ellos puedan el hacer pruebas de su proceso, el hacer pruebas de la estructura que ellos diseñaron para resolver esa situación, poner un contraejemplo, también al alumno le sirve para probar sus razonamientos y saber que siguen operando, ¿no? Detectar a lo mejor cuestiones en donde el procedimiento sea débil, ¿no? Y pues poderlo hacer más sólido a partir de lo que él encuentre en esos contraejemplos. En resumen, ¿cuáles son los puntos principales que destacas de la función de estimular ideas en los estudiantes, Marco? Bien, Josafat, en la primera de estimular ideas en los estudiantes, rescato su función de solicitar a los estudiantes que compartan las ideas, también de apoyar una comunicación clara en el aula y finalmente proporcionar a los estudiantes tiempo para pensar, también para generar y para trabajar en la expresión de sus ideas. Mirel, tú tienes algo que decirnos. Sí, para apoyar las conversaciones que se dan entre estudiantes, recordemos que el trabajo del docente es previo, ¿sale? Entonces, él debe de garantizar un espacio disponible para poder presentar esas ideas. Por ejemplo, también indicar a los alumnos el uso del pizarrón, ¿no? Registrar las ideas de forma que todos los estudiantes puedan acceder a ellas para estar en común, ¿no? De lo que están trabajando. Utilizar esto, bueno, en lo personal, a mí me funciona muchísimo, marcadores de diferente color para remarcar distintas ideas y presentárselos a los estudiantes. Me consta que les funciona mucho el uso de color a ubicar cosas estratégicas que deben de manejar dentro de un tema que se está abordando, ¿no? Alentar a los alumnos a que sigan participando, a que sigan dando sentido a las ideas que se está dando dentro del entorno de la clase. Y finalmente también recapitular, esta parte es vital, que el docente vuelva a incitar esas ideas que los estudiantes han dado, ¿no? Recapitulando siempre para que los estudiantes sigan ese proceso de razonamiento. Y bueno, Josafat, ¿tú qué nos vas a contar? Son dos elementos esenciales en la parte de guiar y ampliar. ¿Cómo ampliarlo? Lo decía la lectura, centrándose en aspectos particulares que el alumno va generando. Todo lo que tiene que decir es importante, entonces el docente tiene que hacer uso de esa escucha activa para centrarse en los aspectos de los alumnos, saber qué se les está facilitando y qué se les está dificultando para él poder encaminar o reorientar su actuar en el salón de clase. Y la segunda, insertar ideas nuevas que permitan al estudiante ampliar las que ya tiene. Son esos dos elementos en esta tarea de guiar y ampliar. Con todo esto surge una pregunta. ¿Cuáles son los desafíos comunes al facilitar un discurso matemático significativo? Analizando la lectura, hemos visto que el primer desafío son las largas rutinas y patrones de discurso. En las aulas típicas que normalmente nos desenvolvemos, estas van en contra de involucrar a los estudiantes en un discurso matemático significativo y posicionan las matemáticas como algo para ser transmitido,
algo para ser reproducido directamente. Se maneja mucho esta forma unidireccional de trabajar. Otro desafío es la falta de experiencia de los estudiantes en participar en un discurso matemático. Ellos no están involucrados en esta forma de trabajar, no tienen la experiencia necesaria, lo que puede dificultar de que expresen sus ideas y participen en intercambios productivos con sus compañeros. Un tercer desafío es la falta de conocimiento y habilidad pedagógica de los profesores. Esto hace que el facilitar el discurso matemático se dificulte. Es muy difícil crear oportunidades para que los estudiantes expresen sus ideas y participen en intercambios productivos entre sus pares, entre sus compañeros. Otro desafío importante es la necesidad de establecer normas en el aula. Estas, con el fin de que respalden intercambios productivos entre los estudiantes, como la expectativa de que todos deben escucharse mutuamente, que todos los estudiantes tienen derecho a hacer preguntas y compartir sus pensamientos, y que las discusiones sobre ideas matemáticas sean precisamente sobre eso, sobre ideas matemáticas, no sobre las personas. Y finalmente, la necesidad de apoyo a nivel institucional para alinearse con el sistema, incluidas guías de ritmo, protocolos de evaluación del profesor y materiales curriculares, que respalden y afirmen pedagogías, que centralicen la discusión matemática. De manera similar, las evaluaciones de los estudiantes deben ir mucho más allá de las habilidades de solamente hacer procedimientos, hacer cálculos, sino en sí deberían evaluar el razonamiento de ellos. Y para estos desafíos que nos presenta la lectura, también pudimos encontrar que junto con la presentación de estos desafíos, pues vienen estrategias para enfrentarlos. Tratando de responder a la pregunta de qué estrategias se pueden realizar para enfrentar estos desafíos, uno de ellos o que identificamos fue monitorear el progreso y documentar los cambios en la visión de de los profesores. Que sea importante que ellos lleven un registro puntual de lo que está ocurriendo, a donde puedan recurrir y que sean capaces de, en ese proceso de recapitular, pues que sean capaces también de reorientar sus prácticas. El segundo, en este sentido, sería utilizar un lenguaje que se centre en las ideas y no en la respuesta correcta. Ya lo mencionábamos en la parte de cuál es en una de las funciones principales del profesor, pues es no dejar caer expectativas sobre de ello, no dar como relevante la pregunta, no dar como relevante la respuesta, sino todo lo que el alumno desarrolla para llegar a ella. En la tercera, encontramos que la estrategia sería crear oportunidades para que los estudiantes puedan participar, que obviamente él pueda también normar en qué momentos se van a hacer, cómo se van a hacer eso que él comparta, qué mecánica va a seguir, y pues estos elementos básicos en la parte del control y las normas para establecer el discurso matemático. Aquí tienes algo que compartirnos, Marco, algo de tu experiencia. Sí, Josafat, yo creo que es muy importante esto, ¿no? De cierto modo, poder romper esta idea de que pues, los estudiantes son aquellas luces por aclarar, vasos por llenar, velas por encender, sino que ellos participen en sí con el discurso, ¿no? De que se creen estos ambientes colaborativos en parejas, en grupos, que ellos discutan. Por ejemplo, las actividades dentro del aula, cuando se propone un ejercicio, no intento de que ellos lo hagan solos, sino intento que hagan en parejas, ¿sí? Que trabajen en parejas, que discutan, que se equivoquen, que luego de una reflexión, pues evidentemente el profesor estará ahí para poder aclarar esas dudas, pero dentro de estas normas, ¿no? Dentro de estas normas de que se va a trabajar matemáticas, se va a hablar matemáticas y pues el profesor de cierto modo va guiando
estas discusiones. Claro. Eso, José. Gracias, Marco. Otro de los elementos que encontramos en estas estrategias es se proporcionen recursos de alta calidad, ¿sale? Que todos los elementos que el docente incorpore a la clase, pues a él le retribuyan en el nivel de reflexión o en el nivel de colaboración también. Importante ese trabajo entre docentes, ese trabajo colegiado que se tendría que hacer pues para que pues entre todos puedan compartir estas estrategias y que ellos puedan o tengan alguien con quien hacer eco, tanto de lo que, de las estrategias que están por aplicar, como también conocer lo que a otros les ha funcionado. De ahí algo que viene igual a relación es el segundo recuadro de esta diapositiva, pues también estar preocupados por brindar desarrollo profesional para los docentes. En este caso, pues específicamente de la disciplina de matemáticas, para que ellos tengan esta posibilidad de desarrollar su conocimiento y su habilidad pedagógica. Si bien traemos una base teórica cuando nosotros egresamos de nuestras escuelas, pues no lo sabemos todo y es en el ejercicio donde nos vamos encontrando con retos que no teníamos contemplados o que a lo mejor no habían estado cuando estuvimos en ese proceso de formación. Entonces, el contar con figuras, y lo hablo desde la función que yo desempeño, por ejemplo, para mi organización, contar con figuras que sean un ojo externo que pueda no solo detectar el área de oportunidad, sino también acompañar, sino también dar elementos que al docente le pueda retribuir en incrementar esas herramientas o esas habilidades pedagógicas que a él le lleven a que el discurso matemático se genere con mayor facilidad en el aula. Entonces, contar con estas figuras que sean verdaderos acompañantes, no solamente supervisores, sino acompañantes en sí en el proceso. Y llegamos así a una sexta, la tercera en esta diapositiva, que sería el poder especificar horarios protegidos. En esta creo que la charla se hizo muy rica respecto a las cargas administrativas que de repente tienen los profesores o las tareas que tienen que atender, que si bien atienden a una necesidad de la institución, pues pueden obstaculizar el desarrollo de la clase de matemáticas. También nos querías compartir un ejemplo en este sentido, o más bien una vivencia, Mirel, ¿no? Pues sí, cuando se habla de especificar esos horarios y que estén realmente protegidos, acá ocurre mucho y es natural y es bueno. Yo no digo que no, a los chicos se les hacen congresos, pero desafortunadamente va en contra de nuestro horario clase, ¿no? Porque no lo pueden hacer en otro momento. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de que de repente ya te cambiaron o ya te redujeron las horas, un ejemplo, hace 6 meses se daba cálculo y te daban 4 horas a la semana y de repente te dan la misma planeación, pero ahora la tienes que dar en 3, ¿no? Entonces yo creo que ahí debe de haber un respeto en las horas de trabajo, porque si bien nosotros queremos esforzarnos por dar una clase o alcanzar ese discurso tan que ahora ya lo siento muy anhelado, ¿no? El discurso reflexivo, instructivo, se vuelve peor cuando nos controlan con esta parte de quitarnos, ¿no? De no respeto. Es que yo es lo que siento, el no respeto. O luego te llegan correos, maestra, por favor, se da sus horas porque los chicos van a ir a, no sé, hacer alguna otra actividad dentro y dices, pero ¿qué hago yo? ¿No? O sea, esa parte creo que es esencial, ¿no? Ah, Cuidar mucho, proteger el respeto a sí. nuestra clase. Y si bien nos damos cuenta que estas estrategias no todas tienen que ver con el momento en el que la clase o nuestras intervenciones pedagógicas ya están echadas a andar, sino también habla de lo previo y lo importante que se vuelve que esto se escale no solamente a nivel de la práctica del profesor, sino se escale a una práctica institucional, ¿no? Aunque Totalmente de acuerdo. no todos estemos centrados en una sola asignatura, pero sí ser parte pues del proceso de formación de los alumnos que están en nuestra institución, pues el cuidar que no se sobresaturen a los docentes con otras prácticas, lo complicado que parece, ¿no? Y bueno, con esto pasamos a nuestra conclusión un poquito de tratando de relacionar o de evidenciar
cómo ha sido nuestro proceso desde el video de la maestra, desde la lectura, desde la primera lectura y hasta algo que queremos compartirles a ustedes que están reproduciendo este video, es que algo que vimos dentro de estos elementos, de estas funciones principales del profesor, es que se asocian mucho con el nivel 4 el nivel instructivo presentado en la lectura anterior. Creo que algunas de las preguntas que habíamos rescatado en el foro es cómo desarrollar nuestra práctica hasta ir escalando los niveles y llegar al nivel 4. Esta lectura nos regresó a nosotros, sobre todo en esta parte de las estrategias, varios elementos de los que podemos sujetarnos, de los que podemos ir piloteando, de los que podemos ir haciendo pequeños cambios en nuestras prácticas y por lo menos algo que comentábamos entre los tres es que es alejar un poquito el foco a lo que ocurre en el aula y saber que también implica un trabajo previo, que implica algo que hacemos hacia atrás. Entonces, para nosotros esto nos habla mucho del camino que pudiésemos seguir para ir desarrollándonos poco a poco hasta escalar a ese nivel 4 de comunicación, a esa comunicación instructiva. Es la conclusión a la que llegamos. Sí, bien, me parece que es algo muy, muy retador, ¿no? Para cada uno de los profesores, porque tenemos que cumplir este rol multifacético de preparación, de aula y luego lo que pasa después. Eh, Les agradecemos a todos y todas los que siguieron este video. Esperamos sus comentarios, sus retroalimentaciones y pues será hasta una próxima.